Imaginen por un momento que el suelo bajo sus pies desaparece. No hay advertencia, no hay tiempo para despedidas. Solo el rugido ensordecedor de un trueno que parece partir el universo en dos y, de repente, el silencio absoluto del vacío. Estás a 3000 metros de altura, atado a un asiento de avión que gira frenéticamente en el aire, mientras la lluvia te azota la cara y las nubes se tragan los gritos de los demás pasajeros. Esta no es una pesadilla de la que puedes despertar sacudiendo la cabeza. Es la realidad que enfrentó una adolescente de 17 años en la víspera de Navidad de 1971. Bienvenidos a Sombras del Pasado, donde hoy desenterramos una de las historias de supervivencia más increíbles, aterradoras y milagrosas de la historia de la aviación. La odisea de Julian Köpke en el corazón implacable del Amazonas. El 24 de diciembre de 1971, el aeropuerto de Lima era un caos de alegría y desesperación. Cientos de personas intentaban regresar a sus hogares para las fiestas. Entre la multitud se encontraban María Köpke, una reconocida ornitóloga, y su hija Julian, que acababa de graduarse de la secundaria. Su destino era Pucallpa, donde las esperaba Hans Wilhelm, padre de Julian y también un eminente científico. El vuelo 508 de Lanza era su única opción, a pesar de que la aerolínea ya tenía una reputación cuestionable. Pero el deseo de pasar la Navidad en familia fue más fuerte que la prudencia. Subieron al Lockheed L-188A Electra, un avión que, sin que ellas lo supieran, estaba a punto de convertirse en un ataúd de metal para casi todos a bordo. El despegue fue normal, pero a los 30 minutos, el cielo peruano decidió mostrar su rostro más oscuro. Lo que comenzó como una turbulencia ligera se transformó rápidamente en un viaje al infierno. El avión era una cáscara de nuez en medio de una tormenta eléctrica monumental. Julian recordaría más tarde cómo la oscuridad se tragó el día. Los relámpagos iluminaban el interior de la cabina con destellos fantasmales, mostrando los rostros desencajados de los pasajeros. Su madre, manteniendo una calma sobrenatural, tomó su mano y dijo en un susurro: «Esto es el fin. Todo ha terminado». Segundos después, un rayo impactó directamente en el ala derecha del avión, prendiendo fuego al motor y provocando que la estructura se desintegrara en el aire. Lo siguiente fue el vacío. Julian no recuerda el choque, solo la sensación de estar cayendo, unida a su fila de 3 asientos, girando como la semilla de un árbol de arce hacia el dosel verde de la selva. 3 kilómetros de caída libre. Cualquier ley de la física dictaría una muerte instantánea, pero el destino, o quizás las densas copas de los árboles y las corrientes de aire ascendentes de la tormenta, amortiguaron el impacto. Cuando Julian abrió los ojos al día siguiente, el silencio de la selva era más aterrador que el rugido de la tormenta. Estaba sola. Tenía una clavícula rota, una herida profunda en el brazo y un ojo hinchado, pero estaba viva. Aquí es donde la historia de Juliane Köpke se separa de cualquier relato de ficción. Muchos en su lugar habrían muerto de pánico o shock en las primeras horas, pero ella era hija de investigadores que la habían criado en una estación biológica en plena selva. Conocía el lenguaje de la Amazonía. Sabía que la selva no es solo un paisaje, es un organismo vivo que te observa. Mientras buscaba desesperadamente a su madre entre los restos dispersos del avión, solo encontró una bolsa de caramelos y la amarga certeza de que nadie vendría a rescatarla pronto. Los aviones de búsqueda volaban alto, ocultos por el impenetrable techo de hojas verdes que la mantenían prisionera en el suelo. Sin dejarse vencer por el dolor físico o el trauma psicológico de haber perdido a su madre, Julian recordó un consejo vital de su padre: si te pierdes en la selva, busca agua. Sigue el curso de un arroyo, este te llevará a un río, y el río te llevará a la civilización. Con una sola sandalia y su vestido de fiesta roto, comenzó a caminar. Cada paso era un enfrentamiento con la muerte. El Amazonas no perdona.
Serpientes venenosas camufladas entre las hojas, caimanes acechando en las orillas y nubes de insectos que devoraban su piel. Pero el peligro más insidioso no era lo que podía ver, sino lo que crecía dentro de ella. Una herida en su brazo se infectó y las moscas depositaron huevos en su carne. Pronto, las larvas empezaron a perforar su piel desde adentro. Durante 10 días, Julián fue una sombra caminando por el infierno verde. El hambre era una presencia constante, pero el agua fue su salvación y su tortura. Flotaba en los ríos para conservar energía, sabiendo que las pirañas y las rayas eran riesgos que debía correr si quería avanzar. El sol abrasador del día daba paso a noches de frío intenso y lluvia incesante que no la dejaban dormir. Su mente flaqueaba. Las alucinaciones empezaban a mezclarse con la realidad de los árboles gigantes, pero ella seguía repitiendo un mantra: sobrevivir, llegar al río grande, encontrar gente. Al 10º día, casi sin fuerzas y con la infección consumiéndole el brazo, Julián encontró algo que parecía un espejismo. Una pequeña canoa atada a la orilla y un sendero que subía hacia una choza de madera. No había nadie, pero aquel refugio era un santuario. Recordando cómo su padre curaba a los perros de la estación biológica, utilizó el poco combustible que encontró en un motor fuera borda para verterlo sobre su herida. El dolor fue insoportable. Un incendio en su brazo, mientras decenas de larvas salían despavoridas de su carne. Pero era la única forma de evitar la gangrena. Pasó la noche allí, protegida de la lluvia, esperando un milagro que finalmente llegó a la mañana siguiente. 3 leñadores locales encontraron a esa figura espectral en su choza. Al principio, se asustaron. Pensaron que era un espíritu del agua, una deidad de la selva de piel blanca y cabello rubio. Pero Julián les habló en español, explicándoles con voz débil que era una sobreviviente del vuelo de lanza. Aquellos hombres la cuidaron, limpiaron sus heridas y la llevaron en un viaje de 7 horas por río hasta el pueblo más cercano. La noticia corrió como la pólvora. La niña que cayó del cielo había regresado de entre los muertos. El reencuentro con su padre fue un momento de luz en medio de una tragedia inmensa. De los 92 pasajeros a bordo del vuelo 508, Julián fue la única sobreviviente. Días más tarde ella misma ayudó a los equipos de rescate a localizar los restos del avión, donde finalmente se confirmó que su madre había sobrevivido inicialmente a la caída, solo para morir días después, debido a sus heridas incapaz de moverse. Ese fue quizás el golpe más duro para Julián, una sombra que la acompañaría por el resto de su vida. Saber que mientras ella luchaba por salir, su madre agonizaba a pocos kilómetros de distancia. Hoy, la historia de Juliane Koepke no es solo un registro de supervivencia física, sino un testamento de la voluntad humana y del conocimiento como herramienta de salvación. Ella regresó a Alemania, se convirtió en una destacada bióloga y dedicó su vida a proteger esa misma selva que intentó devorarla, pero que también la mantuvo con vida. La Amazonía le quitó mucho, pero le dio una perspectiva que pocos seres humanos poseen. Y tras en sombras una caída del desde las pasado, nubes, recordamos estos relatos puede no encontrar el solo camino por de el regreso. horror, sino ¿Qué por la habrías hecho chispa tú de en el lugar de esperanza que Juliane? surge cuando todo parece ¿Habrías perdido. tenido la sangre fría para realizarte esa cirugía improvisada o la fuerza para caminar 10 días hacia lo desconocido? Los leo en los comentarios. No olviden explorar más historias de los rincones olvidados de la historia aquí, en Sombras del Pasado, y formar parte de esta comunidad que busca la luz entre las sombras del tiempo.